Sin dudas, hace 53 años, el Mayo cordobés marcó un antes y un después en la historia argentina. No solo porque el impacto a nivel nacional e internacional y el agudo proceso insurgente de levantamientos y revoluciones extendido mundialmente era un hecho, sino también porque abrió una etapa revolucionaria en Argentina con central protagonismo del movimiento obrero y su nuevo aliado estratégico, la juventud estudiantil. En ese marco, la verdadera grieta se hacía visible como nunca antes en el país, la grieta de clases. La huelga general convocada para el 29 y 30 de mayo fue el escenario del Cordobazo. La dictadura de Onganía intentó implementar un programa económico liberal a medida del capital concentrado y de los organismos internacionales. Según la economista Noemí Brenda, por aquellos años el FMI tenía plena influencia en la economía local y establecía y controlaba los impuestos, las inversiones públicas, las tarifas de los servicios públicos y los salarios. El ministro de Economía, Krieger Bacena, por el organismo intentó implementar un saqueo monumental, el 40% de devaluación, apertura del mercado, la entrega de recursos como el petróleo a empresas extranjeras y el congelamiento de los salarios por 2 años, además del fin de las paritarias. La situación arruinó a miles de productores rurales del interior y golpeaba a las familias trabajadoras. Esto se combinó con una política autoritaria y represiva que ahogaba cualquier expresión democrática, chocando abiertamente con la efervescencia revolucionaria despertada en la juventud por la Revolución Cubana y Vietnam. En Córdoba, donde los trabajadores más calificados tenían sus demandas, como las quitas zonales y la eliminación del sábado inglés, el paro fue activo. Miles de trabajadores organizados marcharon de las fábricas al centro de la ciudad, plenamente conscientes que iban a enfrentamientos directos con las fuerzas policiales. Y por eso se armaron con bulones, fierros y viejas pistolas. Francotiradores controlaban desde los techos. Los estudiantes se sumaron de a miles junto al pueblo pobre y fueron los últimos en retirarse de la lucha callejera. Con la represión y el asesinato del joven trabajador Máximo Mena, la furia popular se desató. La huelga sindical se transformó en una acción histórica, independiente, que reclamaba el fin de la dictadura y planteaba la necesidad de luchar por un gobierno obrero y popular, superando las intenciones de los dirigentes sindicales, como afirmaría luego el mismo Tosco. El Cordobazo dio lugar a la extensión nacional de una vanguardia obrera y estudiantil que puso en el centro de la escena la acción directa. La semi-insurrección generó un cambio de conciencia en los trabajadores, pero también en la burguesía, que comprendió que las cosas ya no volverían a ser iguales. Se logró frenar el plan de ajuste de Krieger Bacena, forzándolo a renunciar, y obligó al régimen en los años siguientes a negociar la vuelta de Perón como alternativa para desviar el proceso. La intención era recrear la ilusión de la armonía entre las clases a través de un pacto social, pero su imposibilidad fue demostrada de inmediato por las balas de la AAA y a partir de 1976 con la imposición violenta de lo que fue la dictadura genocida. La conmemoración del Cordobazo es una oportunidad para revisar su historia, las condiciones que lo hicieron posible y las consecuencias que produjo. También es una ocasión para revisar la memoria, debatir sobre sus significados en el presente y ensayar respuestas a la no siempre cómoda pregunta acerca de qué queda del Cordobazo. ¿Cómo volverse sobre un espejo roto? La pregunta despliega antiguas cuestiones revisadas con lecturas actuales y nuevos interrogantes que abren viejas discusiones.
son recurrentes las preguntas acerca de qué pasó, por qué pasó lo que pasó y qué significado tiene aquello para el presente. Esta última pregunta es la más frecuente, la más insistente y, por qué no, la más difícil de responder. ¿Qué queda hoy? ¿Qué significa hoy? Ciertamente el mismo interrogante tiene implícito la duda, ya que da a entender que de aquello que sucedió y de lo que significó no queda tanto, o al menos no se puede dar una respuesta lineal. El cordobazo es revisado, reinterpretado, resignificado, porque lo que está en juego son los sentidos de ese pasado que ese pasado tiene en el presente, y también los sentidos que ese pasado tuvo y tiene para los actores en este momento histórico, que en ese momento histórico estuvieron involucrados. Al recorrer con la mirada atenta, como si se tratara de un boomerang sobre un rollo de película que nos transporta del presente al pasado y del pasado al presente, nos ubica en un tiempo de notable potencialidad, donde se condensan múltiples combinaciones políticas, sociales, culturales, que pueden estar en disputa, porque la memoria colectiva es eso, un espacio de polifonías, pero también de conflicto por la representación dominante de ese pasado. Aparecen viejas preguntas con lecturas nuevas y nuevos interrogantes que abren antiguas discusiones. ¿Fue el cordobazo una respuesta del movimiento obrero a esa política económica? ¿O fue una condensación de un descontento generalizado contra la dictadura de Onganía? ¿Fue el cordobazo la culminación de una etapa de luchas y resistencia iniciada en 1955? ¿O se trató del inicio de un nuevo ciclo marcado por la politización y la radicalización ideológica? ¿Se trató de una gesta solo de hombres? ¿Resulta una novedad el activismo y la participación de los estudiantes y los jóvenes? Desandar cada una de estas preguntas nos obliga a pensar críticamente el pasado, sin caer en la tentación solo de rememorar, o en su defecto, de hacer de aquel acontecimiento un mito de gesta popular. Por el contrario, se trata de actualizar y analizar ese pasado que vuelve y nos interpela con preguntas, con paradojas y contradicciones.